Ahora es el turno del segundo molar superior. Es el número 7 en la arcada. Tanto abajo como arriba es el número 7. ¿Qué me va a definir que sea superior o inferior? La disposición de la pieza dentaria. Si es superior va a ser o 17 o 27. En este caso vamos a usar el ejemplo de un 27. Bueno, vamos al primer premolar superior. ¿Qué tenemos que saber de característica de este segundo molar superior? Bueno, va a presentar una serie de diferencias morfológicas respecto al primer molar superior que va a ser muy útil para su identificación clínica y anatómica. Bueno, primero que nada, el tamaño. Si nosotros comparamos estas piezas dentarias, a ver si puedo poner acá los molares. Si comparamos el tamaño, vemos que este es el 7 y este es el 6. Vamos a ver que es una pieza dentaria notablemente más pequeña que el primer molar superior, tanto en dimensiones coronarias como en las radiculares. Y esta reducción lo que va a generar es que influye directamente en la forma y en el número de las cúspides. Bueno, las cúspides y la cara oclusal de esta pieza dentaria. Una de las características más importantes del segundo molar superior es que tiene muchas caras oclusales. Si vamos acá, miren la cantidad de caras oclusales que tenemos. Esto se debe principalmente al desarrollo o la regresión de la cúspide distopalatina. O sea, a veces está muy desarrollada o a veces está muy desaparecida. Y por esto vamos a tener diferentes formas de la cara. Vamos a tener una forma romboidal, vamos a tener una forma trapezoidal, una forma más triangular y una forma compresiva o de corazón, que es la más parecida al primero. La forma romboidal lo que tiene es que es muy similar al primer molar, va a tener 4 cúspides bien definidas. La forma trapezoidal, la distopalatina, se presenta un poquito más. Esta es distopalatina. Miren cómo va cambiando la distopalatina. Acá desaparece y acá está más grande. En la trapezoidal, esta distopalatina se reduce, va a generar un contorno como si fuera un poquito más recto. En la triangular vamos a observar 3 cúspides, la mesiopalatina, la mesiovestibular y la distovestibular. ¿Por qué? Porque esta cúspide distopalatina se desaparece prácticamente. Y la de forma de compresiva o corazón es una variante un poquito más extrema de la corona. Es como que se estrecha hacia distal y la distopalatina se estira. Bueno, estas variaciones son consideradas en la práctica clínica que pueden influir justamente en la oclusión. El tema del tubérculo del Carabelli en esta pieza dentaria. Esta pieza dentaria no suele presentar el tubérculo de Carabelli, eso la presenta el primer molar. ¿Y cómo es la configuración de las raíces? Bueno, el segundo molar superior normalmente conserva el mismo número de raíces que cualquier molar superior, que serían 3 raíces. Las raíces están un poquito más próximas entre sí con menor divergencia. No están tan separadas como si fuera un primero. Y la raíz palatina suele ser netamente un poquito más convexa. No suele presentar ese surco que teníamos en el primero. Y bueno, para empezar, esa creo que son todas las generalidades que le puedo decir de esta pieza dentaria, así que empezamos. Bueno, ¿cuándo comienza a calcificarse esta pieza dentaria? Comienza a partir de los 4 años. Erupciona a los 12 años y termina a sus 14 años. 14. La longitud total de esta pieza dentaria, acuérdense que es más pequeña, es de 20,7 milímetros. La porción coronaria de esta pieza dentaria mide 7,2 milímetros y la raíz, que es lo que me queda, mide 13,5 milímetros. Mesiodistalmente, esta pieza dentaria va a medir 9,2 milímetros. Y vestíbulo palatino, vamos a ver que sigue siendo lo mismo, es más ancha, vestíbulo palatino, y va a medir 11,5 milímetros. Bueno,
¿Cómo ocluye esta pieza dentaria? A ver si vemos acá la oclusión de esta pieza dentaria. Que es esta, la 7, la que queremos ver. Miren. Ahí se nota bien. Bueno. La oclusión es un aspecto muy clave para el estudio, para poder comprender cómo estaría un poquito más armonioso esto, cómo tiene que contactar. Bueno, ¿con qué contacta esta pieza dentaria? Con 3/4 distales del segundo molar inferior. Este sería el segundo molar inferior y este sería el tercer molar inferior. O sea, ponele que llega a estar, porque nosotros sabemos que el tercer molar casi no está nunca. Por eso que si esta pieza no contacta, pero en caso que tiene que contactar, va a compartir con 3/4 distales del segundo molar inferior. Y si llega hasta el primer molar, va a contactar con 1/4 mesial del tercer molar inferior. Y se nota bien. Bueno, la cara oclusal de esta pieza dentaria. Si tenemos que estudiar la cara oclusal de esta pieza dentaria, vestibular, palatino, distal y mesial. Bueno, la cara oclusal va a presentar en algunos casos importantes similitudes con un primer molar superior, aunque también existe una diferencia clave que permite diferenciarla fácilmente a esta pieza dentaria, especialmente al nivel de la apófisis oblicua, porque la apófisis oblicua está más marcada en el primer molar superior. Vamos con este porque justamente esta pieza dentaria que yo le estaba mostrando es muy parecida al primero, porque tiene esta cara. Esta cara no suele presentarse mucho, pero está. Bueno, vamos a estudiar esta primero. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta pieza dentaria? Las variaciones morfológicas. Como ya le dije, vamos a tener una forma romboidal, que literalmente parece un rombo, que es esta. Vamos a tener una forma trapezoidal. Vamos a tener también una forma un poquito más triangular. Y la que es más parecida, que es la forma de compresión. Bueno, vamos primero con la forma romboidal. Si tenemos que estudiar la forma romboidal, ¿qué vemos primero en esta forma? Bueno, vamos a ver 4 cúspides bien desarrolladas. Vamos a ver una fosa central, que va a ser una fosa central y una fosa distal. Bueno, esta fosa central y distal vamos a ver que están separadas por una especie de apófisis oblicua. Pero esta apófisis oblicua no está tan desarrollada como si fuera un primero. Vamos a ver los surcos, vamos a ver el surco vestibular. Y vamos a ver también que este surco vestibular es bastante recto, es casi paralelo al eje del diente, a diferencia del primero que estaba un poquito más inclinado hacia distal. ¿Qué similitud va a tener? Que esta es la forma un poquito más parecida a un primer molar, aunque la apófisis oblicua sabemos que está interrumpida por otro surco. Se corta esa apófisis. Cuando vemos que se corta bien, estamos hablando de un segundo. Después todas las otras características de la cara son prácticamente iguales, chicos. Vamos a tener también este surco principal distal, surco principal palatino, surco principal mesial. Va a terminar en una fosa secundaria. Y se divide en surcos accesorios que me van a dar mis rebordes marginales, tal cual como lo habíamos visto. Ahora vamos con la forma trapezoidal. Esto vamos un poquito más rápido porque son todas iguales. Lo único que cambia es la disposición de esa cúspide distopalatina. Bueno, en la forma trapezoidal también vamos a tener 4 cúspides. Eso puede ser pregunta de examen, tipo, ¿qué formas tienen 4 cúspides o qué formas tienen 3 cúspides? Todas tienen 4 cúspides menos la triangular.
Bueno, la forma trapezoidal también va a tener 4 cúspides, aunque la distopalatina, que es esta, está un poquito más disminuida. ¿Por qué? Vamos a tener los surcos, vamos a tener el reborde marginal distal, que puede llegar casi a perderse. ¿Vieron cómo acá está bien marcado? Acá directamente no lo vemos, no vamos a tener esa línea que corre así, ese surco. Y el surco secundario que lo acompaña también puede llegar a perderse. El aspecto general destacar es que es más comprimida que la cara, que la otra cara oclusal que habíamos visto. En forma global esto va a recordar como si fuera un trapecio. Y una diferencia importante es que este surco palatino también se continúa, acá también se continúa distal, pero no vamos a tener este corte de los surcos accesorios que me dividían a la cara. Así se puede llegar a apreciar. Y en una apófisis, en una cara oclusal ya triangular, ya vamos a tener una importante diferencia, que vamos a tener 3 cúspides, no 4, 3. Y la cúspide distopalatina directamente está ausente, porque, bueno, la distribución de las 3 cúspides va a ser así. Vamos a tener 2 vestibulares y una palatina. La cúspide palatina va a ser la más voluminosa de todas. ¿Por qué? Porque es la que se va a mezclar con la cúspide distopalatina, que ya no está más ya. Ahora es una entera. Si nosotros tendríamos que ver esto desde una vista palatino, si la tenemos acá, si tenemos que ver esta cúspide de una vista palatina, vamos a ver que solamente vemos una sola cúspide. En cambio, si viéramos otra cara, por ejemplo esta, vamos a ver la presencia de 2 convexidades que hacen referencia a las 2 cúspides. ¿Qué puede llegar a pasar acá en una palatina? Depende de la cara, que esto sea más chico o más grande, nada más. Que la distal sea más chica o sea más grande. Pero si estamos en una triangular, directamente no las vamos a tener separadas. Eso es muy importante que se acuerden. Los surcos principales en esta, vamos a tener una fosa principal central. Y bueno, los surcos principales van a formar como si fuera una especie de T. El brazo distal va a estar ligeramente un poquito más inclinado hacia palatino. Y la forma de compresión, o de corazón también se le puede llevar a decir, pero de comprensión se dice más que de corazón. Bueno, nuevamente vamos a tener 4 cúspides, va a ser tetracúspide otra vez. ¿Qué característica clave tiene esto? Bueno, el acercamiento entre los ángulos mesiopalatino y distovestibular. O sea, lo que va a generar que esta cara, a comparación del primero, sea mucho más estrecha que un primero. Esta está mucho más agarrada, tipo está más aplastada, por eso decimos que está más comprimida. ¿Qué similitud va a tener con el primer molar superior? A simple vista, la presencia de la apófisis oblicua entre la mesiopalatina y la distovestibular, que sería como este puente colgante. Pero esta forma de comprensión no está tan presente, entonces como que no creo que le lleguen a poner esta forma para diferenciar un primero o un segundo, pero sepan que existe. ¿Pero cuál es la diferencia entre una y la otra? Que esta está mucho más aplastada, aplanada, comprimida que un primer molar superior. Bueno, entonces, ¿qué llegamos a qué conclusiones sacamos de todo esto? Bueno, que la forma oclusal del segundo molar superior va a variar significadamente según el desarrollo de la cúspide distopalatina. Puede estar ausente, o puede ser más chica, o puede ser un poquito más grande, y esto va a afectar directamente al número de las cúspides y la disposición de los surcos y los rebordes. Por eso nosotros tenemos que entender que en esta cara vamos a tener 4 tipos de caras oclusales. Bueno, si yo tengo que estudiar la cara vestibular, vamos a estudiar en este diente. Vamos a ver que la cara vestibular del segundo molar superior va a presentar características muy similares, como si fuera un primero, aunque se puede destacar algunas particulares. Primero que nada, la forma. La forma de esta pieza dentaria es trapezoidal, con la base mayor hacia cervical,
también vamos a tener el borde oclusal que vamos a mostrar esa clásica W que habíamos visto en el primer. Así. Está determinado justamente por las cúspides, la mesiovestibular y la distovestibular. Y vamos a tener el surco vestibular que va a descender desde la cara oclusal igual que en el primero. Hasta ahí lo mismo. Y va a terminar en una fosita vestibular. ¿Cómo son las convexidades? Bueno, en el tercio apical vamos a tener dos convexidades laterales. ¿Por qué? Porque hace referencia a la bifurcación. En el tercio medio vamos a tener una y en el tercio oclusal vamos a tener dos, haciendo referencia a las cúspides. Bueno, ¿y cómo son las caras proximales de esta pieza dentaria? Bueno, las caras proximales de esta pieza dentaria, vamos a ver que la cara mesial lo que tiene es que va a tener una marcada concavidad en el tercio cervical. Es como que se quiere tender a hundir. Ahí sí se ve. Vieron que si lo vemos desde vestibular, veíamos más cóncavo esto y más convexo esto. Bueno, esto se repite en la cara proximal, que veíamos a concavidad aquí. Y en la cara distal generalmente vamos a ver que es convexa en toda su extensión, pero si nosotros queremos ser rápido la de cuál es cuál, vamos a ver que desde la cara distal, si nosotros marcamos la raíz distal, vamos a ver que atrás está la raíz mesial. Se puede llegar a apreciar perfecto, acá también se ve. En cambio, si vamos a una cara mesial, vamos a ver que está completamente tapada y da la apariencia como si tuviéramos dos raíces. Bueno, y la cara palatina de esta pieza dentaria va a variar, depende, como ya lo dije, de la relación de las cúspides. En este caso vamos a tener dos. Bueno, como la forma general, la cara palatina está delimitada mesialmente por el contacto entre el primer premolar y distalmente por el contacto del tercer premolar. Mesialmente por el primer molar y distalmente por el tercer molar. Eso ya lo sabemos en boca. Pero la superficie generalmente de esta cara va a ser convexa, va a tener como una ligera inclinación desde cervical a oclusal. Va a estar un poquito más inclinada. Miren cómo es convexa en toda su extensión. Bueno, y está muy relacionada con el número de cúspide y esto es lo más importante de la cara. Cuando la pieza dentaria presenta una configuración tetracuspidia, ya sea romboidal, trapezoidal, la cara palatina va a estar formada por estas dos cúspides, por la mesiopalatina que va a ser la más grande y la distopalatina que es la más chica. Pero en cambio, cuando estamos hablando de un tricuspidio, en este caso una forma triangular, vamos a ver, como ya les dije, se va a observar una sola cúspide palatina que va a ser muy grande, muy desarrollada y va a adquirir como una forma pentagonal. Acá ya no es más trapezoidal, sino es pentagonal, porque se pierde esa cúspide distopalatina y el surco que dividía normalmente entre ambas cúspides ya no va a estar más. Miren, como acá sí teníamos el surco, porque justamente tenían el trabajo de dividirnos, y acá en esta cara ya no lo vemos porque no lo necesitamos. Bueno, cuando tenemos así esta pieza dentaria que presenta estas dos cúspides, generalmente por este surco pasa lo mismo que en el otro molar, termina en una fosita, se tiende como a aplanar y ese aplanamiento continúa hacia la raíz palatina. O sea, nosotros vamos a ver que en esta porción de la raíz palatina va a estar mucho más aplanada. Si nosotros nos ponemos a comparar, esta va a ser una raíz de un primer molar y esta de un segundo molar. Bueno, si nosotros nos ponemos a comparar estas raíces, vamos a ver que, bueno, que la raíz palatina en el primer molar va a presentar esa canaleta
en su tercio cervical. En cambio, en el segundo molar ya no vamos a tener esa canaleta, va a ser un poquito más convexa, pero sí se va a tender a aplanar en este tercio medio. ¿Qué pasa con estas raíces? En el primer molar tienden a abrirse estas raíces. Miren cómo tienden a abrirse. En cambio, en el segundo molar tienden a cerrarse. Por eso no es común, o sea, es común encontrar molares con estas raíces más unidas. Porque justamente la disposición en una divergen, que es en el primero, y en el segundo convergen. Y bueno, más que nada recordar siempre que la raíz palatina del primer molar superior va a presentar el surco longitudinal, la canaleta, que es muy visible, y en el segundo esta canaleta ya está más ausente directamente. Está aplanada sí, pero esa canaleta no la tenemos. Y que el tamaño entre ambos dientes va a cambiar un montón. Bueno, eso es todo del segundo molar superior.